Buenos días, tengan todos ustedes allá en sus hogares. Gracias por estar cada sábado con nosotros pasando visita por Teleuniverso, Canal 29. Doctor Luis Farrington. Eso, Rafael Mirabal. ¿Cómo te va, mi hermano? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Excelente. Esperando, como siempre, que nuestro contenido de hoy sea del gusto de todos nuestros amables televidentes. Así es, iniciamos ya este sábado con una rica temperatura. Ay, sí. Está bastante bueno el clima, ojalá que siga así. Felicitamos a todos los azules. No, esa es la nota luctuosa. Me equivoqué. Esa es la nota luctuosa. William, doctora Vivoni. Así es, Manacé Peña. Manacé Peña. Señores, tenemos un contenido bien interesante hoy, como siempre, noticias de la salud. Y también tenemos una invitada súper especial, la doctora Jacqueline Miranda. ¿Por qué amiga tuya? No, ella es mi hermana, mi comadre, mi colega. Ese es mi pan. Tú tenías que decir eso. Tocaba un día que viniera una invitada que fuera amiga mía, porque siempre son tus amigos. Cuando son amigos míos, la presentación tuya es, sí, hoy vamos a tener al doctor Fulano de Tal. Porque la doctora es comadre y amiga tuya, entonces tú aquí una presentación espectacular. Dime. Hay que ir espectacular también. Bueno. Entonces hay que presentarla así. Tendremos a la doctora Jacqueline Miranda, quien es cirujano plástico, estético y reconstructivo, y vamos a estar hablando de lo que es el aumento de glúteo, algo que es muy frecuente en nuestro medio, está de moda, y hay que hablar un poquito de eso. Pero plástico y estético es lo mismo. Es que yo te lo pregunté. Sí, yo siempre te he dicho que es parte de la estética, es parte de la cirugía plástica. O sea que si yo soy cirujano estético, soy plástico. Negativo. Ya hemos hablado de eso, tú sabes muy bien. Que eso no existe el término cirujano estético, eso no existe, no hay, por lo menos no hay una escuela aprobada y aceptada que existan esos términos, eso ya saben que son cosas que no van. Señores, vamos a ir a una pequeña pausa y luego arrancamos con las noticias y luego con nuestro invitado. No se muevan de ahí, que en breve continuamos con su programa Pasando Visita. Francisco muy diferente. Francisco Vázquez haciendo una televisión muy diferente. Me da pena, me asquea. Dime. No entiendo esta política o esta manera de algunos políticos de muchos años, porque deberían ir aprendiendo con los años y creo que con los años se van poniendo más brutos. Francisco muy diferente. Sábados desde las 3 de la tarde por Teleuniverso. La imagen sin fronteras. Agradecemos el que se haya mantenido pegada a su televisor para dar seguimiento a este su programa de salud Pasando Visita. Recordarles
que no hay excusa para no comunicarse con nosotros. Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la línea telefónica en el estudio 809-583-7999 y a través de WhatsApp 849-225-3001. Así Noticias, es. Miroval. Tenemos la noticia, antes también tenemos que mencionar a nuestro patrocinador, la Clínica Unión Médica del Norte, la excelencia Al alcance al de alcance de todos. Así Entonces, mismo. ya ustedes saben, vamos a arrancar entonces con las noticias. Este pasado 10 de enero se conmemoró, se celebró el Día de los Cirujanos, por lo que el Colegio Dominicano de Cirujanos exaltó a maestros en la cirugía dominicana. Se exaltaron a 12 especialistas de forma póstuma y otros tres más de manera ya personal que están vivos. Los nuevos maestros de la cirugía son los doctores Rubén Andújar Pimentel, José Chalante Bahía, Fran Joseph Tomén y Ludovino Sánchez. Estos están vivos, estos cuatro, Ajá. y fueron homenajeados. En homenaje póstumo fueron entregados a los familiares de los doctores Eduardo Álvarez Perelló, Mayrení Cabral Navarro, Darío Contreras Cruzado, Fran Hernández Álvarez, Luis Eduardo Aybar Jiménez, Alejandro Capellán, Félix María Goico Evangelista y Francisco Mocoso Puello. Todos ellos los familiares recibieron un galardón, un reconocimiento de estos galenos que durante muchos años han entregado y entregaron los que no están su servicio, su conocimiento y toda su labor a lo que es el beneficio de la salud dominicana como cirujanos. Así mismo, Así saludamos esa iniciativa. Eso es correcto, hay que premiar en vida realmente. Pena que la mayoría estaban ya fallecidos, pero siempre hay que premiar en vida. Sí, y sobre todo esos colegas que fueron exaltados a maestros de la cirugía dominicana, realmente fueron formadores de las primeras escuelas de cirugía del país. Sí, inclusive los nombres de estos lo llevan mucho o escuelas o hospitales, inclusive salones de diferentes hospitales y de residencias, porque son gente que han dedicado y dedicaron su vida a la medicina. Efectivamente. Entonces, en otra noticia, tenemos que la regional del Distrito de Santo Domingo del Colegio Médico Dominicano y los médicos del Hospital Ciudad Juan Bosch denunciaron este miércoles que personal de este centro ha sido sometido a una situación de represión e intolerancia. Afirmaron que desde hace meses vienen denunciando ante las autoridades sanitarias la forma dictatorial que el director del centro de salud, doctor Nicasio Aybar, quien según indicaron actúa de forma nepotista y desafiante. ¿Nepotista por qué? ¿Que tiene nombrado o tiene ahí Familiares. a un familiar, a su esposa? Familiares. Según dicen ellos, tienen a la esposa encargada del área de ginecobstetricia y ella no está ni siquiera nombrada, pero él es encargado. Además de que dice que los presionan para trabajar en lugares que no tienen los medios necesarios. Ellos hicieron esta denuncia, nosotros nos hacemos eco, la informamos para que todos sepan, ya que ellos hablan de que se están imponiendo al personal sanciones injustificadas para provocar la cancelación de los mismos. Así Está se ha puesto muy de moda ahora presionar mucho a los médicos, hasta el punto de cancelar a muchos. No sé cuál será la intención, si tiene que ver algo con el año que viene. ¿Con el año? Que viene. ¿Por qué? Porque electoral hay que nombrar a los compañeritos. Ay, eso es terrible. Digo yo, no sé, tal vez. No, pero te voy a decir una cosa. En esa región del distrito, nosotros tenemos al compañero Luis Peña Núñez, quien es el presidente de la regional del distrito. No es fácil de amedrentar ese. Y sobre todo cuando se trata de defender a un compañero. Aquí no se está hablando, señores, de que los médicos no trabajen. No se trata de eso. Se trata de que el trato sea justo hacia el profesional de la salud, que es realmente quien da ese servicio a toda la población. Los directores no dan consultas, señores, ni operan tampoco, ni ven pacientes. Entonces, lo ideal en los casos en que haya tal vez alguna clase de incumplimiento es usar las medidas correctivas del lugar sin saña, sin usted decirme, le voy a caer atrás a fulano, porque realmente es quien da el servicio. Sí. Y es quien está ahí con el No, y paciente. también el que está mal, el que no está cumpliendo, hay que sancionarlo. O sea, eso es así, debe ser así, porque hay que cumplir las normas. Pero tampoco no se pueden inventar sanciones donde no hay, y tampoco tú no puedes presionar a una persona a que haga un trabajo donde no tiene los medios para hacerlo. Por ejemplo, un quirófano adecuado para operar, tú no me puedes obligar a que yo vaya a operar a un quirófano donde no están las medidas higiénicas necesarias para yo ofrecerle a un paciente seguridad.
porque entonces sería una responsabilidad mía como médico de meter un paciente en un quirófano que no está acto. Entonces, esas cosas hay que tener cuidado con eso. Ahora, otra cosa, Mirabal, si los directores son médicos y según la ley 6803 establece que para cualquier función dentro del área de la salud, si usted es médico, va a ser director, va a ser auditor, va a ser un médico ayudante de cirugía, necesita estar colegiado. Entonces, ¿por qué si esos directores se han convertido en los verdugos de los compañeros, el comité o el tribunal disciplinario del colegio médico no toma medidas? Es una buena pregunta. ¿Verdad? Yo entiendo que es una buena pregunta. Siempre me ha llamado la atención cómo pasa que algunos funcionarios de la salud que cometen ciertas indelicadezas nunca son llamados por un comité disciplinario del colegio médico. A mí me llama la atención, porque hay cosas que suceden que deberían por lo menos llamarle la atención, llamarlo a capítulo, y si llega a ser necesario hasta sancionar, porque el colegio médico tiene la potestad de sancionar, claro. Porque ocurren muchas cosas que necesitan sanción. Nada más no está tapando lo que está mal, hay que también sancionar de vez en cuando, ¿verdad? Así es. En otras noticias, los periódicos Hoy y Diario Libre enfocan los números rojos en mortalidad materno-infantil del 2018. Pese a los esfuerzos que se han hecho en el país, el año pasado, en el 2018, la mortalidad materno-infantil siguió siendo alta. Si bien disminuyó un poco, estamos hablando de que en el 2017 hubieron 200 muertes maternas, en el 2018 hubieron 197, solamente 3 menos. O sea, esa fue la diferencia. Lo mismo pasó con las muertes infantiles, que disminuyeron un poco. Diario Libre destaca que las autoridades fracasaron en la reducción de esas muertes públicas cada mes, ya que en el país 16 mujeres mueren por causa prevenible, 16 mujeres al mes mueren. Pero por los médicos que se mueren. Parte de las razones que justifican los funcionarios de salud dicen que es por culpa de los médicos, y el colegio médico dice que es por las carencias del sistema. Si uno es justo, yo creo que puede haber de los dos lados, pero yo creo que la mayor causa está por las carencias y las deficiencias que existen en nuestros hospitales. Y mágicamente y sorprendentemente, uno diría, bueno, la muerte materno-infantil está sonando hace años en nuestro país, porque a nivel de Latinoamérica estamos entre los primeros lugares, y a nivel del mundo estamos entre los primeros lugares de mayor cantidad de muerte materno-infantil. Pero sorprendentemente, para este año 2019, el presupuesto para salud fue disminuido. En vez de aumentarse, 3.000 millones menos. Tiene menos. Entonces, no sé, yo no sé mucho de números, pero entiendo como que hay algo que no es correcto, porque si está habiendo problemas, no se están solucionando, yo creo que lo que hay que hacer es tratar no solo de invertir más, sino de buscar soluciones. Pero yo entiendo que parte de las soluciones está en lo económico, porque se necesitan insumos, siempre menciono la palabra insumos, para tú trabajar en medicina, tú necesitas medicamentos, necesitas material gastable, necesitas mantener adecuado un área, necesitas darle mantenimiento a todos esos hospitales que se están remodelando. Hay que darle mantenimiento, porque nada más no es hacerlo y dejarlos. Se necesita un presupuesto para darle mantenimiento, entonces se necesita dinero. Entonces no entiendo cómo se disminuye el presupuesto para salud, pero así es que vamos. Mira, hace ya aproximadamente 3 meses, el Servicio Nacional de Salud formó un grupo de profesionales para la vigilancia de la muerte materna. Yo dije aquí en este programa que la solución no era esa. La solución no es que nadie vigile. Además, usted formó 20, 30 para esta vigilancia que están en Santo Domingo. Pero señores, la población de República Dominicana no solo está concentrada en la ciudad capital. Estamos dispersos en todo el país. Tal vez unas provincias en menor proporción que otras, pero toda la población no está en una sola provincia, número uno. Número dos. Un paréntesis, ellos hablaban en esta numeración que de los 197 casos, 89 fueron en Santo Domingo. Hay una mayor proporción, pero hay muchos, estamos hablando de que más de 100 fueron en otro lado. Entonces tiene que tomar en cuenta el país, la geografía nacional. Chanel debe salir de la oficina, a la calle, a los hospitales, a hacer encuestas con la población, a hacer estudios demográficos que den al traste con estos grandes problemas. Nosotros decíamos que la mayoría son extranjeras. Ahí dice que solamente de ese grupo fueron 4 extranjeras nada más. De ese grupo que yo mencionaba eran 4 extranjeras. Sí, pero en los hospitales no hay bancos de sangre, no hay insumos, no hay sonografías. Hay que ponerle ojo a eso y hacer un trabajo
transparente y real en los hospitales del país. Y por esa misma línea, entonces, en cuanto a mortalidad materno-infantil, la UNIBE llamó a analizar las causas para disminuir las cifras. Ellos proponen que en su decanato de investigación de salud se analicen la base de datos de los casos de muerte materno-infantil, realizando un estudio retrospectivo y un análisis de los casos para identificar las causas que incidieron en esas muertes. Señores, en todo país civilizado existe lo que son los estudios de estadísticas reales, porque la medicina en la actualidad es medicina basada en evidencia. Y la evidencia viene de las estadísticas. Y si aquí no hay estadística de qué fue lo que pasó, por qué se está muriendo toda esa gente que murieron, y solo se busca buscar un culpable, y no se busca la causa real, no lo vamos a poder solucionar. Creo que es muy importante que se hagan estudios, que se busquen cuáles fueron las causas reales para tratar de solucionar esas causas de esas muertes, porque son seres humanos que están muriendo, son personas, son madres, son hermanas que fallecen y niños que no se les da oportunidad ni siquiera de vivir, que mueren a muy corta edad. Sí, pero que el Estado se limpie la mano, mira, vale. Porque es que no puede así, el Estado es responsable de llevar la salud a toda la gente. No puede ser que por una unidad de sangre, porque el hospital no tenga sangre, aquí fallezcan madres. Es que eso no es justo. No es justo tampoco, que hilo, aquí no hay. Sonografía hay que hacerla afuera. Tú sabes que la vida de un paciente puede depender de un minuto. Así es. Para usted sacarlo de un centro a hacerle algún estudio. No joda. Ay, chacho. Señores, con la noticia terminamos. Le invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Y ahora vamos a ir a una breve pausa comercial y venimos con nuestra invitada, la doctora Jacqueline Miranda. Así que no se muevan, que en breve continuamos pasando visita. Como cada sábado pasando visita, gracias por su sintonía. Les recordamos nuestras redes sociales, Pasando Visita 29 en Instagram, Visita Pasando en Twitter, Pasando Visita 29 en Facebook y nuestro canal de YouTube donde puedes ver los programas anteriores. Hoy nuestra invitada, la doctora Jacqueline Miranda, mi hermana, mi amiga, mi colega. Ahí sí, ahí sí. Ajá, ¿y qué tú quieres? ¿De verdad? Vamos a estar aquí hablando con ella sobre cirugía plástica, sobre aumento de glúteos. ¿Cirugía estética o plástica? De todo eso, la muchacha. Siempre le gusta. La doctora Miranda es egresada de la Pucamaima como médico y hizo su especialidad en cirugía plástica en Brasil. Así es. En la escuela de Pitangui. Ipu Pitangui. Así mismo. Doctora, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Así es. Es mutuo. Entonces, vamos a arrancar hablando del tema que nos trae hoy, que es el aumento glúteo, que es algo que está ocurriendo bastante frecuente en la actualidad. Las dominicanas, yo no sé por qué dominicanas no necesitan aumento glúteo casi, ¿o sí? Sí. Bueno, es una tendencia hoy en día mundial. Gracias a una de las artistas ahí más famosas, ha venido ese boom de la búsqueda por ese aumento de la región glútea. Entonces es una de las procuras principales de las pacientes hoy en día, esa obsesión por mejorar esa parte del glúteo. Así es. Ayer me llamó la atención, estábamos haciendo una diligencia en la capital y me tocó ver, uno como cirujano plástico se fija mucho. Sí. Me tocó ver a alguien que andaba con esos rellenos que se ponen. De esa ropa interior que tiene relleno. Ropa, sí, yo decía, pero Dios mío, ¿cómo que? Exactamente. ¿Dónde está la belleza ahí? Pero nada. Entonces, cuando hablamos del aumento glúteo, ¿cuándo está indicado realmente hacer un aumento de glúteo? Realmente ya la indicación de una cirugía de aumento de glúteo es aquel paciente que ya tiene una asimetría, donde nosotros vemos que el área del glúteo no es proporcional ya a la cadera, a los muslos, a la cintura. Entonces ya ese paciente es el que tiene una real indicación para nosotros aumentar la proyección del glúteo para poder conseguir una simetría corporal. Entonces, ese paciente es el que es el candidato ideal para nosotros producirle un aumento
proporcional a su cuerpo, donde podamos ver algo bonito, que se vea un glúteo simétrico, una cosa ya que se vea más bonito el cuerpo en general. Yo creo que tú dijiste ahí una palabra clave, proporcional. Proporcional, que es lo que busca la cirugía plástica, Sí, porque exacto. realmente, lamentablemente, nosotros hemos salido ya de lo que es el ideal de la cirugía plástica, que es buscar proporción, devolverle al cuerpo humano la simetría, la proporción, que por una u otra razón se ha ido perdiendo. Que se ha ido cambiando por lo que tú mencionabas anteriormente, los estereotipos. Lamentablemente. De estas artistas que tienen esos glúteos súper grandes, desproporcional, y que la gente al verlo se va acostumbrando y empieza a decir que esa es la forma correcta, pero la realidad es que se necesitan proporciones. Exactamente. Nosotros en cirugía plástica la idea siempre fue volver el cuerpo a la normalidad, no es quitarlo de la normalidad y llevar, sea ya con la parte de los senos, o sea con los glúteos, áreas desproporcionadas. Nosotros queremos que el paciente se vea normal. Pero lamentablemente con lo que es el boom, los medios, ya vemos esas mujeres con estos glúteos exagerados, con estos senos exagerados, muchas veces la paciente busca eso. Cabe al médico dentro de su ética explicarle al paciente qué es lo que al paciente le conviene, qué es lo que es ético, qué es lo que le conviene médicamente, porque nosotros podemos producirle un daño al paciente muchas veces, concordando con él y haciéndole lo que el paciente desea, si no es lo ético, si no es lo que le conviene hacer. Doctora, una cosa, he escuchado que hay pacientes que van a sus consultas. Yo quiero ponerme así, Exacto. pero muchas veces usted ha hablado de la proporción, no es para No ese es. cuerpo esa proporción en la que quiere quedar. Exactamente. ¿Cómo ustedes abordan esta clase de pacientes que muchas veces están obsesivos con algo que ven y que quieren quedar así? Exactamente. Nosotros los cirujanos plásticos tenemos, aparte de la cirugía, tenemos que ser un poco psicólogos, psiquiatras, porque tenemos que entender la expectativa real del paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú convencer, tienes que explicarle al paciente que él no es así que él va a quedar, porque nosotros estamos lidando con una estructura, estamos lidando con una piel, con parte muscular, ósea, no es lo mismo, tú puedes querer quedar así, pero tu estructura, tu piel, tu forma no va a quedar de esa manera. Entonces tú no puedes decirle al paciente que va a quedar de esa forma, porque luego que pase la cirugía ese paciente no va a quedar satisfecho. Entonces tú vas a tener un paciente inconforme, un paciente deprimido. Entonces cabe al médico explicarle esto, porque es mejor decirle un no a tiempo y que el paciente entienda que esa no va a ser la forma y que va a conseguir ese resultado y que mejor es desistir, es mejor un no en el momento adecuado que tú aceptar esa cirugía y después tener un paciente inconforme el resto de la vida. Eso es totalmente cierto, porque a veces te llegan pacientes que miden, por ejemplo, 5'6" y te traen una foto de una modelo de 5'11" y no, yo quiero que me dejes así, doctor. O sea, óyeme, es que no es la misma percha. Para decirte, no es la misma percha, entonces Claro. eso hay que tener cuidado. Y ese es el día a día nuestro. Sí. Les recordamos a todos nuestros televidentes que los teléfonos del estudio son 809-583-7999 si usted quiere llamar, hacer alguna pregunta a la doctora, que con mucho gusto le va a responder. Sí. Mira, Pregunta, pero no consulta, ¿verdad? Sí. Por televisión no hay forma de consulta. Doctora, hace un ratito, al inicio del programa, no sé si usted lo escuchó, estaba conversando con Mirabal sobre el asunto de plástica y estética. Y no, espérate, y déjame hacer la pregunta. Entonces, hay muchos especialistas de otras áreas, que dicen, no, pero eso yo lo hago, es que eso es fácil, eso. Y muchas veces hay, por ejemplo, yo soy cirujano cardiovascular, pero hice cirugía general como especialidad base. En la cirugía general muchas veces forman a uno que usted lo podía hacer porque usted está entrenado, y no es así. No es así. Entonces, ahí vienen los problemas de demanda, vienen los problemas de un trabajo no garantizado porque usted no está entrenado para hacer eso. ¿Usted me entiende? Y entonces, en esa parte, ¿cómo el paciente, viendo la óptica del paciente, puede el paciente ir donde un cirujano plástico real, certificado, que sí, que cómo el paciente haciendo ese paso ahora de lo que usted hablaba, de los procedimientos de aumento de glúteo, a esa parte
que yo considero importante y el paciente también, para que sea un trabajo realmente garantizado. ¿Qué usted cree que el paciente debe hacer? No, el paciente, por ejemplo, lo primero que debe es investigar un cirujano plástico certificado. No es lo mismo un médico estético, no es lo mismo un cirujano estético como hoy en día aparece por ahí. ¿Por qué? Porque un cirujano plástico es un cirujano que ha hecho cirugía general y se ha especializado luego 3 años más en cirugía plástica. Es un médico que sabe hacer el procedimiento y sabe tratar y lidiar con las complicaciones. No es lo mismo un cirujano estético, que es una especialidad que no existe, que es una especialidad inventada. Entonces nosotros debemos entrar a la página de la Sociedad de Cirugía Plástica, de la SODOCIPRE, buscar un cirujano plástico certificado y dirigirnos a ese cirujano, que existen numerosos cirujanos en nuestro país, y entonces buscar una persona que esté capacitada para hacer el procedimiento. Y ahí nosotros entonces vamos a tener un procedimiento ya garantizado, que vamos a tener un éxito. Si me permite agregarle a eso, diría que muchos de estos médicos que llamamos intrusistas quieren abordar un problema de salud, o sea, corregir o hacer algo a un paciente, para lo cual no están preparados manejar las complicaciones, porque muchas veces es muy fácil decir, no, yo te pongo un aumento de mama, porque en esos cursitos lo ponen a hacer aumento de mama 1 semana, 3 días, lo ven, ni siquiera lo hacen muchas veces. Pero ¿qué pasa? Nunca le enseñan las complicaciones, el manejo de las complicaciones, o el manejo de cuando hay una asimetría o cuando son cosas diferentes, porque cada paciente es totalmente diferente. Entonces, esa persona que hacen esos pequeños cursos no tienen esa preparación, y ahí vienen los problemas. Y que cirugía plástica no es una receta de bizcocho, no es tú pones una cucharada de esto y esto. Cada paciente es diferente. En el momento de hacer la cirugía tú vas a ver que las cosas son distintas, y nosotros en una escuela donde tenemos todos estos años de formación aprendemos a lidiar con esto y a saber manejar esto en el momento, y manejar cualquier intercurrencia, cualquier complicación que pueda existir. Y esa es la diferencia entre un cirujano plástico formado y una persona que apenas ha hecho un curso muchas veces vía internet. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buen día, mira, Nino, que hablan de la cirugía del tabique nasal de la nariz. A ver qué tiempo toma eso, y déme una explicacióncita, por favor, de eso, que yo tengo que hacerme eso. Okay, muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Preguntan sobre la cirugía de nariz, ¿qué tiempo tarde, dónde puede ir? Exacto, la cirugía del tabique nasal, bueno, si es simplemente la cirugía del tabique nasal, puede recurrir a un otorrino, o podemos hacerlo en combinación con un cirujano plástico si tiene alguna alteración estética también. Muchas veces cuando hay alteraciones funcionales y estéticas, la hacemos junto con el otorrino, dependiendo de lo que sea necesario, y el tiempo de recuperación usualmente son de 2 a 3 semanas, dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a realizar. Excelente. ¿Y usted está en el Homs? En el Homs. ¿En qué consultorio? 1014. 1014. Tenemos otra llamadita. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, buen día. Adelante. Óigame, y esa cirugía como de la bolsa en los ojos arriba, ¿qué tiempo de recuperación y qué me habla de eso? Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Blefaroplastía, doctora. Sí, bueno, la blefaroplastía es para poder nosotros quitar el exceso de piel y desbolsas de los párpados. Entonces, el tiempo de recuperación es una cirugía un poco más sencilla. La recuperación es de 1 a 2 semanas. Depende mucho del edema que el paciente presente. Obviamente, esto varía de un paciente a otro, pero de 1 a 2 semanas es el tiempo de recuperación. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a, siguiendo con lo que es el tema del aumento de glúteos, ¿cuáles opciones quirúrgicas hay para aumentar el glúteo? Ok, las opciones quirúrgicas que son aprobadas y que son confiables son la transferencia de grasa del propio paciente y los implantes de glúteo. Estos son los únicos 2 métodos confiables y aprobados para el aumento de la región glútea. Correcto. ¿Y cuáles son los que no están aprobados para que la gente sepa que tanto están haciendo aquí? Exacto. Los que no están aprobados y que lamentablemente muchos de los pacientes a nivel mundial, y hoy en día está considerado prácticamente un problema de salud pública, es la inyección de biopolímeros, polimetilmetacrilato, silicona. Estas inyecciones son practicadas en cualquier lugar. Silicona, aceite libre de silicona, que es lo que utilizan. Exactamente. Porque para que no se confunda la gente de que los implantes aprobados sí son de gel de silicona, pero para uso médico y gel y cubierto. Exactamente. Los implantes son un silicón médico, es diferente. Esto es inyecciones de silicón líquido
que lo aplican directamente al glúteo, o polimetilmetacrilato, que son implantes, y los colocan en los glúteos, lo colocan en los senos, lo colocan en el rostro, pero en el glúteo que estamos hablando específicamente hoy es uno de los métodos que hacen lamentablemente en lugares que no tienen ni siquiera condiciones de higiene y son ilícitos, y es un problema muy grande que estamos enfrentando hoy en día. Así es, y uno como deber, como informante, como médico, uno tiene que decirle a las personas que tienen que tener cuidado con esto. Lo más fácil es para que entiendan que un relleno, no es posible que hacerse un relleno cueste lo que muchas veces te dicen que cuesta hacerte un relleno con eso, porque las cosas que son médicamente permitidas tienen un costo que Claro, no es que el que te prometen. Entonces no se deben engañar, tengan cuidado donde se hacen esas cosas. Y claro, y que muchas veces los pacientes, ya teniendo el deseo de tener este aumento de glúteo, pero no teniendo económicamente la posibilidad, recurre a estas personas que le prometen resultados mágicos, inmediatos, permanentes, y se lo hacen, y después las consecuencias no solamente son inmediatas, que muchas veces tienen consecuencias inmediatas, pero pueden ser tardías hasta años después. Sí. Tenemos otra llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día. Sí, mira, que no, ustedes nuevamente quiero bien de la cirugía de nariz. Yo pregunté, yo tengo los hoyitos del tabique tapado, me molesta la respirar, y el tabique está como una S, entonces me tapa los hoyitos de respirar. ¿Qué tiempo toma hacer esa cirugía ahora? Okay. ¿De cuántas horas? Y si eso no es peligroso, si no se queda uno de anestesia. Gracias por su pregunta. Bueno, el hecho de la anestesia, se debe hacer una evaluación preoperatoria primero para ver sus condiciones de salud y que usted esté apto para el procedimiento. Una vez se haga su evaluación preoperatoria y veamos que tiene las condiciones para hacerlo, no habría ningún inconveniente. Y el tiempo de duración de la cirugía va a depender de lo que se necesite quirúrgicamente, si es solamente la parte del tabique, pero una cirugía de nariz tiende a durar entre 2 horas, 2 horas y media más o menos, es el tiempo de duración. El caso que mencioné, lo que tú mencionabas antes, que es un caso combinado, es un Exacto. estético y funcional. Exactamente, el caso suyo ya, como usted menciona, que los orificios nasales tienen una cierta simetría, ya sería una parte combinada, parte estética y parte funcional. Entonces ya ahí habría una combinación en torno a una cirugía en torno de unas 2 horas más o menos el procedimiento. Muy bien, recordarles a nuestros amables televidentes que, aprovechando la presencia de la doctora Jacqueline Miranda, quien es cirujano plástico y estético y reconstructivo, pueden comunicarse con nosotros al estudio al 809-583-7999 y WhatsApp 849-225-3001 para que le hagan sus preguntas. Esa duda que usted tenía hace ya mucho tiempo, es el momento de poderla nosotros aclarar en este programa. Doctora, entonces, de acuerdo al tamaño, eso viene, las prótesis hablando de prótesis específicamente, de un tamaño estándar, vienen de diferentes tamaños, ¿o hay alguna clase de medición que debe hacerse para el paciente? Entonces los implantes vienen de diferentes tamaños. Ahora sí, el tamaño que cada paciente tendrá va a depender mucho del paciente. ¿Qué sucede? Existen diferentes técnicas para la colocación de los implantes. Nosotros utilizamos una técnica que es la intramuscular, que nosotros colocamos el implante dentro del músculo, que es una de las técnicas que da un mejor resultado, más duradero, un resultado mucho más bonito. Y para colocar este implante dentro del músculo, nosotros debemos respetar la biología del músculo, no podemos colocar un implante muy grande que vaya a producir un desgarro de este músculo, por lo que el tamaño de este implante va a depender mucho del tamaño del músculo y de qué tanto el espacio del músculo me va a permitir. Obviamente el implante que cada paciente tendrá será el implante que su cuerpo, su proporción nos va a permitir. Nunca un implante mayor de lo que la proporción de su cuerpo no va a tolerar. Ya va a tolerar. ¿Y qué riesgos tienen estos procedimientos? Entonces los riesgos son los riesgos de cualquier otra cirugía, en cuestiones de riesgo transquirúrgico, por eso es un procedimiento que se debe hacer igual que cualquier otro procedimiento, una evaluación preoperatoria completa para ver las condiciones generales de salud del paciente. Ya riesgos postquirúrgicos, nosotros sí le pedimos al paciente un cuidado muy minucioso con la limpieza de la cicatriz, ya que por el área donde está la cicatriz nosotros necesitamos una limpieza bien adecuada, una higiene extrema.
pero todos esos cuidados de movimientos, de evitar los movimientos constantes, todo esto se le explica al paciente, pero básicamente es limpieza del área. Ok. Entonces, ¿estos implantes afectan de alguna manera la sensibilidad, afectan a la paciente? No, porque al colocar los implantes intramuscular y tener una profundidad, nosotros no tenemos ninguna alteración en la sensibilidad. Obviamente, en el área de la cicatriz, como toda cicatriz tiene un problema de la sensibilidad al inicio, pero esta sensibilidad se recupera igual que cualquier otra cicatriz. Y una cosa que las pacientes siempre se preguntan, cuando la paciente se va a sentar, ¿qué pasa con los implantes? Doctor, yo me voy a sentar arriba del implante, ¿cómo es que lo que pasa con el implante? Exacto. Si nosotros le pedimos que la primera semana, 2 semanas, no se siente encima del implante, los implantes se colocan un poquito más arriba, entonces cuando el paciente se sienta, le pedimos que siente un poquitico más hacia el frente, pero luego ya podrá sentarse sin ningún inconveniente y no va a sentir absolutamente nada, ya que al estar dentro del músculo va a sentir como si no tuviera nada. Okay. Pero sí las primeras 2 semanas le pedimos que no apoye encima del implante. Doctora, ¿las recomendaciones son dependiendo del procedimiento o son generales? Me explico. Si usted le colocó una prótesis a una paciente y, por ejemplo, a otra le hizo una inyección de grasa. ¿Son las mismas precauciones que debe tomar la paciente? No, porque por ejemplo, para los implantes de glúteo nosotros tenemos una cicatriz pequeña, pero hay una cicatriz que hay que cuidar por la ubicación de la misma. Ya la transferencia de glúteo, nosotros, de grasa, disculpa, nosotros no tenemos esta cicatriz, sino simplemente haber hecho una lipoaspiración, entonces las heridas son bien pequeñitas. Sí le pedimos, por ejemplo, en la transferencia de glúteo evitar apoyar mucho el área donde se colocó la grasa, para evitar esa compresión del área donde se hizo la transferencia. Y es importante entender también que muchas veces cuando hacemos el implante de glúteo, muchas veces estos pacientes quieren combinar este implante de glúteo con una lipoaspiración y muchas veces también hay un poquito de transferencia de glúteo junto que se combina, de transferencia de grasa. Entonces ahí se combinan esos cuidados. Hay no sé si es un tabú, que hay pacientes que dicen, inyectarme grasa no, porque eso es lo que produce la infección, porque alguien se lo dijo, porque una vecina... ¿Es cierto eso? No. La transferencia de grasa no tiene por qué producir la infección. Hay que tener siempre los cuidados postoperatorios, que siempre son importantes. Claro, es la gracia propia del paciente. Se está cambiando de un lugar a otro. Si se toman las medidas no tiene por qué haber problemas. Exactamente. Pues, hablando de la inyección de grasa, ¿hasta qué punto se puede aumentar un glúteo con inyección de grasa? ¿Qué cantidad? Y después te hago otra pregunta de eso. Exacto. Fíjate que eso también es importante. No toda la grasa que nosotros sacamos del paciente es una grasa que vamos a transferir. Esa grasa se prepara y la grasa que nosotros preparamos, la grasa que tiene una consistencia, es la que vamos a transferir. De esa grasa que nosotros vamos a transferir al paciente, hay un % de esa grasa que se va a absorber. Ahora también nosotros esa grasa la vamos a colocar y nosotros vamos a ver un momento que ya no podemos más, o sea, la piel tiene un punto, un grado de distensión máximo. No podemos tampoco colocar tanta grasa que vamos a producir un daño a esa piel. Entonces, la misma piel, ¿por qué? Porque la grasa debe colocarse en la grasa. Nosotros hay médicos y hay técnicas que colocan la grasa en otros lugares que no es lo recomendable. Nosotros debemos colocar la grasa dentro, en el espacio de la misma grasa. Entonces, el mismo glúteo nos va a decir hasta qué punto podemos colocar. Tampoco podemos colocar un exagero hasta porque no se ve de forma estética. Y agrega un poquito más. Si uno coloca demasiado grasa también, parte de esa grasa, poner mucha, no va a estar en contacto con los vasos, no se va a irrigar y como quiera se va a perder. Entonces, de nada vale que le pongamos grasa así apretada, como dice la doctora, porque como quiera se va a perder, porque no va a tener un contacto con la neovascularidad. Y mientras más pone esos glóbulos adiposos, la compresión entre uno y otro, lo que va a hacer es que se van a necrosar, tan apretados, ellos mueren. Ok, una preguntita. Yo como ignorante de la cirugía plástica, y lo más seguro tenemos televidentes que tienen esta misma cuestionante. Hablamos de colocación de implantes y hablamos de transferencia de grasa. ¿La consistencia es la misma?
Entonces, al final del procedimiento. Entonces, fíjate, lo interesante, por ejemplo, cuando hacemos los implantes de glúteo, al nosotros colocar el implante dentro del músculo, tú no vas a sentir ninguna diferencia, porque es simplemente el músculo lo que nosotros hemos aumentado. Y la transferencia de grasa es la grasa, o sea que es la consistencia de la grasa, o sea que nosotros estamos ahora ya, cuando esos pacientes que se ponen el biopolímero y el metacrilato, se vuelve unas esferas grumosas, endurecidas, pero cuando es la forma natural, como debe ser, nosotros no vamos a tener ninguna alteración. No. Sí, ni visiblemente, ni palpable. al palpar. Sí, porque uno va a palpar la grasa del paciente. Pasa para la grasa y palpa el músculo. Entendí lo del músculo perfectamente, porque la prótesis va abajo. Debajo del músculo. Exactamente. Entendí que es como si usted estuviera produciendo una hipertrofia muscular. Exactamente, lo que vamos a hacer es un levantamiento y un aumento del músculo, entonces tú vas a tocar el músculo. Ya, el músculo. Pero preguntaba precisamente de la grasa, por eso, porque muchas veces usted puede tener una idea de lo que estamos hablando, y como estamos hablando de grasa, la gente tiene la cabeza por grasa, que es líquido. Por eso preguntaba precisamente la consistencia. Exacto, no, porque tú al colocar la grasa, luego esa grasa se integra y es una grasa igual normal. Ya, muy bien. Y otra cosa, ¿cuánto tiempo duran estos implantes? Después que tú colocas un implante de silicona, ¿cuánto tiempo puede durar el implante? Estos implantes de glúteo están hechos para tú no tener la obligatoriedad de cambiarlos. Nosotros sí le damos un seguimiento al paciente, se hacen sus estudios de imágenes, que gracias a Dios tenemos muy buenos estudios de imágenes hoy en día. Hacemos nuestros estudios de imágenes, si el paciente no tiene ninguna alteración, no tenemos la obligatoriedad de cambiarlo ni cada 10 años ni nada de eso, sino simplemente nosotros hacer nuestro seguimiento al paciente. Es lo mismo que está pasando con los implantes de Con mama. los implantes de seno, exactamente. Doctora, ¿y eso no se rompe? No, son unos implantes bien firmes, son implantes bien firmes y el gel de silicona es bien consistente, inclusive tú puedes cortarlo y se queda integrado. Integrado. Exactamente. Sí, esa es los nuevos geles de silicona actuales son así, que tú los cortas y no se... Antes se desparramaban. Exacto, antes era más líquido, hoy en día son un gel bien cohesivo. O sea, que son bien seguros. Dígame una cosa, entonces, esas prótesis, y me van a perdonar los amigos chinos que tengo. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? No, nada. Hay de diferentes calidades y de diferentes orígenes. Exacto. ¿Cuáles son las más recomendables? Entonces, fíjate, hay de diferentes lugares. Nosotros, por ejemplo, hay una fábrica muy buena que es una fábrica brasileña, hay una fábrica que está en Costa Rica, o sea, hay diferentes en Estados Unidos, europeas, o sea, que eso no independe. Depende. Doctora, o sea, hay fábricas muy buenas que estén aceptadas por las diferentes... Que estén aceptadas por los organismos internacionales, exactamente. Que tengan sus... Porque su experiencia y la tuya valen a la hora de tú decirle a un paciente, cuando el paciente le pregunta, doctora, ¿y cuál usted cree que...? Exacto, ¿Tú ya eso en su momento. Es que eso varía muchas veces porque puede ser que la que ella use no es la que yo uso. Son de fábricas diferentes. Y no va bien. Tenemos una llamadita. Buenos días. ¿Quién nos habla? Sí, adelante. Ay, Dios mío, buen día. No, quite. Buenos días. Sí, buenas. Adelante. Quería preguntarle que quiero estudiar la carrera de cirujana plástica. Escúchanos por el teléfono y sigue haciendo tu pregunta porque estás escuchando por la televisión, te estás escuchando en el teléfono. Ok. ¿Sí? Ok. Quería saber si me recomiendan la carrera de cirujana plástica. Gracias por tu pregunta. Doctora. Sería bueno saber qué edad tiene. Ok. Bueno, me preguntas a mí que yo hago lo que me gusta. Esa realmente es la especialidad que me gusta hacer, pero yo entiendo que tienes que hacer lo que te gusta porque es la actividad que vas a hacer día tras día. Toda tu vida. Exactamente. Entonces, lo importante, como decían, que hacer lo que quieres es libertad, pero hacer lo que te gusta es felicidad. Es felicidad. Entonces, si es lo que te gusta, vas a ser feliz. Entonces, si cirugía plástica es una especialidad que exige mucho de ti, pero te tiene que gustar bastante. Entonces, si es lo que te gusta, adelante. Me encantó esa respuesta de hacer lo que te gusta, eres feliz. Exacto. Definitivamente yo creo que eso lo responde todo. Y recuerda que tiene que ser médico primero.
Ah, sí, Y y cirujano, falta estudiar medicina hizo muchos primero. años. Sí, sí, así mismo. Hizo Voy- muchos y voy a años. hacer una declaración. A partir de la respuesta que dio la doctora Miranda, a mí no me gusta la cirugía plástica. No me gusta, para nada me gusta. Más sin embargo, vivo cada procedimiento que hago. Así es, Por eso, pues, precisamente porque lo que la doctora dice, así es. que el detalle no es muchas veces que te recomienden sí o no, sino que esa actividad a ti te guste Que se y que te tú guste, disfrutes realmente exactamente. eso. Casi se nos agota el tiempo, pero yo quiero hacer una pregunta que quiero que mucha gente tiene en el hogar y es la siguiente. Cuando uno tiene un implante de glúteo, porque con la grasa definitivamente no, pero hay que... Las personas se preguntarán, si uno tiene un implante de glúteo, ¿me pueden poner una inyección en los glúteos? No, exacto. Eso es algo que siempre le explicamos a los pacientes, que ya una vez te pusiste los implantes de glúteo, las inyecciones intramusculares tendrán que ser en el brazo, tendrán que ser en el muslo. ¿Por qué? Porque si te ponen una inyección en el glúteo, esa inyección va a ir directo al implante. Al implante. Entonces, Y no te vas a curar. Ni la inyección va a hacer el efecto y Y va a haber ahí va a problema. haber problemas con el implante porque vamos a tener un problemita ahí. Señores, gracias por su sintonía, doctora. Muchísimas Qué gracias por rápido. acompañarnos. Cuando se pasa bien y cuando uno hace lo que le gusta, se pasa rápido el tiempo. Ah, está bien. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes por Muchas estar gracias. con nosotros. Los invitamos a que estén el próximo sábado en Pasando Visitas. Cuídense.